En una época dominada por la brutalidad del poder egipcio y la opresión sistemática del pueblo hebreo, el nacimiento de Moisés no fue una coincidencia, sino una respuesta divina a una necesidad humana. En lugar de comenzar con milagros espectaculares o revelaciones celestiales, la historia del libertador de Israel se inicia con actos silenciosos de fe, decisiones familiares conscientes y la obra misteriosa pero certera de la providencia divina. Como leemos en Éxodo 2, la historia de Moisés es más que biografía. Es el relato de cómo Dios empieza a liberar a su pueblo, no con ejércitos, sino con un niño envuelto en juncos. El relato comienza con una escena aparentemente cotidiana. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Éxodo 2:1. Sin embargo, bajo esta simple descripción se esconde una declaración de resistencia y continuidad del pacto. Amram y Jocabed no son nombrados de inmediato, pero sus identidades aparecen posteriormente. Éxodo 6:20, revelando que ambos pertenecen al linaje sacerdotal de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Esta genealogía no es un detalle técnico, sino una afirmación teológica. Moisés será el fruto de una familia de fe, conectada directamente con la promesa de Dios a Abraham, Shenpuch 12:1-3, y anticipando el sacerdocio levítico que más adelante sostendrá al pueblo. Es fundamental notar que este matrimonio ya había dado fruto: su hija María y su hijo Aarón. Aarón, según Éxodo 7:7, era 3 años mayor que Moisés, lo que implica que su nacimiento ocurrió antes del decreto de Faraón, que exigía la muerte de todo varón hebreo recién nacido. Éxodo 1:22. En ese contexto de creciente brutalidad estatal, Jocabed queda embarazada por 3ª vez. Y esta vez sabe que si es varón, su vida estará condenada desde el nacimiento. Aún así, esta familia no se deja dominar por el miedo. En un tiempo, en 1800, que tener un hijo varón equivalía a condenarlo a muerte, ellos decidieron concebir y confiar. Esta es una fe encarnada, una fe que se arriesga por la vida. Como enseña Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Esta afirmación no es una exageración poética, es una declaración espiritual. La fe verdadera es activa, valiente y a menudo contraintuitiva. No fue pasiva resignación, sino un acto de lucha y esperanza. Por su parte, María, la hija mayor, ya era lo suficientemente madura como para formar parte activa del plan. Su vigilancia y su respuesta inteligente en momentos clave revelan que la fe no es solo cosa de adultos. Dios estaba preparando toda una familia, no solo a un individuo. El nacimiento de Moisés está narrado con una expresión que resalta su singularidad. Y concibió la mujer, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Éxodo 2:2. ¿Qué significa que era hermoso? En la mentalidad bíblica, no se trata únicamente de una belleza estética, sino de una belleza que comunica propósito, favor, bendición. La palabra hebrea utilizada puede denotar gracia o perfección. El Nuevo Testamento complementa esta visión. Según Hechos 7:20, Moisés era agradable a Dios desde su nacimiento. Este juicio de hermosura fue suficiente para que sus padres entendieran que Dios tenía un llamado especial para él. No se trataba simplemente del amor natural de una madre hacia su hijo, que por sí solo habría bastado para desear protegerlo, sino de una intuición espiritual. Era como si la providencia de Dios, aunque no hablada aún, ya estuviera revelando algo por medio de los rasgos, el temperamento o incluso el llanto del pequeño. En un mundo donde otros padres aceptaban resignadamente la muerte impuesta por Faraón, Jocabed decidió actuar de forma distinta, a pesar de los riesgos. Es importante subrayar que este acto no fue simplemente instintivo, sino guiado por la fe. De nuevo,
Hebreos 11:23 recalca que no temieron el decreto del rey. Esta fe no se basa en una visión mística o en un ángel que les dijera qué hacer. Fue una fe racional y activa. Escondieron al niño todo el tiempo que pudieron, y luego idearon un plan de entrega que apelara a la compasión del opresor mismo. Este acto de esconder al niño durante 3 meses fue, en sí mismo, una proeza. En una sociedad donde la vigilancia egipcia era constante y donde los castigos eran ejemplares, ocultar a un recién nacido, con su llanto y necesidades constantes, era altamente riesgoso. No solo arriesgaban la vida de Moisés, sino la de toda la familia. Aún así, perseveraron. En el llanto de un bebé, en la mirada de una madre, en la determinación de una hermana y en la compasión de una princesa egipcia, Dios empezó a mover los hilos de una liberación que aún tardaría décadas en concretarse. Lo invisible empezaba a hacerse visible. La fe de los padres de Moisés no era solo una defensa del presente, sino un compromiso con el futuro. Cuando los 3 meses de ocultamiento ya no fueron suficientes, Jocabed no cayó en desesperación ni resignación. Como toda madre que lucha por la vida de su hijo, su mente se volvió creativa bajo la dirección de la fe. Fue entonces cuando ideó una estrategia tan audaz como simbólicamente poderosa. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Éxodo 2:3. Este acto, lejos de ser improvisado, fue una declaración de confianza en el Dios de la vida en medio de un entorno de muerte. La palabra hebrea traducida como arquilla es tebá, la misma empleada en Génesis 6:14 para el arca de Noé. Esta coincidencia no es incidental. Ambas tebá son instrumentos de preservación usados en tiempos de crisis. No tienen timón ni remos, no se dirigen por habilidad humana, sino que dependen exclusivamente de la guía divina. En ambas historias, un juicio amenaza con tragar la vida. En un caso, el diluvio. En el otro, el decreto de Faraón. Y en 1030, ambas, la salvación flota en forma de caja sellada. Al calafatear la arquilla con asfalto y brea, Jocabed aplicó técnicas que probablemente conocía de la tradición egipcia. El asfalto, betún, era importado desde regiones como el Mar Muerto y usado para embalsamar cuerpos, lo que irónicamente simboliza la lucha contra la muerte. Este detalle no es menor. La madre utilizó un material destinado a los muertos para preservar la vida. Cada elemento del relato comunica esperanza. Desde los juncos que forman el arca, una planta flexible pero resistente, usada para hacer embarcaciones livianas, hasta la ubicación específica entre las cañas del Nilo, donde el arca quedaría semioculta pero accesible a los ojos adecuados. No era casualidad que eligiera ese sitio. Según el relato, Jocabed conocía el lugar de baño de la hija de Faraón. Su acción fue una mezcla de obediencia táctica y dependencia divina. Cumplía la orden del rey al poner al niño en el Nilo, pero lo hacía de forma que salvaba su vida. Este acto puede ser visto como una forma de protesta piadosa. Obedecer la ley injusta solo en apariencia, mientras se resiste con sabiduría y esperanza, era una obediencia encubierta, un acto de valentía maternal que apelaba al corazón de Dios antes que al poder de Egipto. La fe de Jocabed no actuó sola. María, su hija, fue enviada a observar de lejos, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Éxodo 2:4. La joven fue testigo no solo de la angustia de su madre, sino también de su fe. Jocabed no entregó a su hijo al río sin más, sino que lo puso bajo la vigilancia silenciosa de su hermana. El amor maternal se había convertido en estrategia espiritual, y la providencia de Dios comenzaba a revelarse en los detalles. El plan de Jocabed encontró su desenlace en el lugar menos esperado.
el corazón de la hija del hombre que había decretado la muerte del niño. Como relata Éxodo 2, 5, 6. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y vio la arquilla en el carrizal, la abrió, y vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Este momento es profundamente revelador. A primera vista, parece un giro de suerte, una coincidencia providencial, pero en realidad es la manifestación directa del control soberano de Dios. Que la princesa, símbolo del poder imperial, se conmoviera por el llanto de un niño hebreo, es evidencia de que el corazón del rey está en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Dios, que había endurecido el corazón del faraón, ahora ablanda el corazón de su hija. La compasión de esta mujer fue instantánea y poderosa. Al ver al niño llorando, su corazón no fue indiferente, a pesar de haber crecido en una cultura que deshumanizaba a los hebreos. Las lágrimas de Moisés perforaron la coraza de poder y privilegio, y despertaron en ella una respuesta humana que la ley del imperio no pudo sofocar. Este momento marca una ironía divina. Mientras el faraón mata, su hija salva. Mientras Egipto oprime, una egipcia protege. Dios puede usar incluso los vasos de la casa del enemigo para cumplir su propósito. Además, la princesa reconoce de inmediato que el niño es hebreo. Lo reconoce por su apariencia, por su contexto, quizá incluso por las telas que lo envolvían. Y sin embargo, no lo denuncia, ni lo entrega a los soldados, ni lo deja morir. Lo toma como suyo. Este acto es revolucionario. Es una adopción implícita, un acto de desobediencia civil que desafía el mandato de su propio padre. Sin saberlo, ella se convierte en el instrumento por el cual Dios levantará al libertador de Israel desde el seno del propio Egipto. La historia de Moisés, entonces, no es solo la historia de un niño salvado del agua, es la historia del Dios que puede levantar esperanza entre los juncos, compasión en el corazón de los poderosos y vida donde reina la muerte. El mismo río que era símbolo de ejecución se convierte en canal de redención. En uno de los momentos más tensos y decisivos de la narrativa bíblica, una niña hebrea, María, la hermana mayor de Moisés, se convierte en el instrumento providencial de la salvación de su hermano. Según el relato de Éxodo 2:4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. No estaba allí por casualidad. La madre de Moisés, Jocabed, había ideado un plan guiado por la fe: esconder al niño durante 3 meses, luego colocarlo en una arquilla entre los juncos del Nilo, y finalmente poner a su hija a observar vigilante, pero discreta. La figura de María representa aquí una combinación de astucia, obediencia y discernimiento. Esta joven, probablemente de unos 10 a 12 años, no se deja dominar por el temor. Al ver que la hija del faraón encuentra la canasta y se conmueve ante el llanto del niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él. Éxodo 2:6. María actúa en el momento exacto. No irrumpe, no interrumpe, no impone. Habla con una pregunta que es más una propuesta estratégica que una simple sugerencia. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Éxodo 2:7. Esta pregunta está cuidadosamente diseñada. No revela identidad, no genera sospechas, y además es funcional. Reconoce que el niño es hebreo y que, por tanto, necesitará cuidados acordes a su cultura y necesidades físicas. María no ofrece a su madre, sino una nodriza de las hebreas. Así, protege tanto la identidad de su madre como la vida del niño, y al mismo tiempo se presenta como una solución para la princesa. Es una expresión de sabiduría que supera su edad. La respuesta de la hija del faraón es tan breve como decisiva. Ve, Éxodo
2:8. En hebreo, el verbo expresa un permiso inmediato, sin condiciones. Con una sola palabra, se cumple el deseo de toda madre bajo opresión, volver a tener en sus brazos al hijo que había entregado al río. La fidelidad de Dios se manifiesta en lo inesperado. Jocabed, la madre que entregó a su hijo al Nilo con dolor y esperanza, recibe ahora el encargo oficial de criarlo, y se le pagará por ello. Llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Éxodo 2:9. No solo se le devuelve a su hijo, sino que la opresora casa de Faraón le asigna un salario por criarlo. Dios no solo salva, sino que redime y honra la fe de los que confían en Él. Este pasaje ilustra de forma sublime cómo Dios obra a través de la cooperación familiar, la inteligencia emocional y la obediencia infantil. María, sin saberse profetisa aún, Éxodo 15:20, ya estaba ejecutando una misión digna de un líder: salvar una vida mediante la palabra oportuna. Su papel demuestra que la fidelidad no requiere poder político, sino disposición espiritual. Una vez que Moisés es destetado y llevado al palacio, ya no regresa a los brazos de su madre. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Éxodo 2:10. El acto de nombrar es siempre un acto de poder. En la Biblia, quien pone nombre a alguien ejerce autoridad sobre él. Aquí no es su madre biológica quien le da un nombre, sino la hija del rey opresor. La ambigüedad de su identidad comienza a cristalizar. El nombre Moisés, Moshe en hebreo, proviene del verbo mashá, que significa sacar. Como lo afirma la propia princesa: porque de las aguas lo saqué. En el hebreo bíblico, el participio de este verbo tiene las mismas consonantes que el nombre del niño, pero también hay una raíz egipcia, Mesu o Mosis, muy común en los nombres de los faraones, como Tutmosis o Ramsés, que significa nacido de. Así, Moisés se convierte en un puente entre dos lenguas, dos mundos, dos destinos. Esta dualidad es profundamente simbólica. El mismo que fue sacado del agua se convertiría en el que sacaría al pueblo de la esclavitud. El niño que nació bajo condena de muerte, criado en palacio, pero alimentado por su madre en secreto, iba a vivir durante años con una tensión de identidad que ningún título podía resolver. ¿Era egipcio o hebreo? ¿Hijo de esclavos o hijo de princesa? La carta a los hebreos nos da una respuesta poderosa. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11:24. El rechazo de su nombre egipcio no fue un acto de rebeldía política, sino una declaración espiritual. Moisés eligió el camino del sufrimiento junto a su pueblo, antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:25. Ese nombre egipcio, dado por compasión, fue transformado por la historia. Lo que comenzó como un gesto de una mujer pagana, lo saqué del agua, se convirtió en profecía. Moisés no solo fue salvado del Nilo, sino que más tarde separaría las aguas del Mar Rojo con su vara. Éxodo 14:21. Guiando a Israel por tierra seca, aquel que fue rescatado por una mujer que no era su madre, se convertiría en el padre de una nación libre. Aquel que vivió entre dos identidades terminaría encarnando una, la del siervo fiel de Yahvé. En este juego providencial de nombres y destinos, Dios demuestra que incluso los símbolos del poder pagano, como un nombre egipcio, pueden ser resignificados para cumplir su propósito eterno. Porque con Dios nada es casual, ni siquiera un nombre. En el núcleo de la historia de Moisés se encuentra un conflicto que resuena en cada ser humano que alguna vez ha vivido entre dos mundos: la lucha por la identidad. Según leemos en Éxodo 2:11, en aquellos días, crecido ya Moisés, salió
a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Esta frase es más que una simple indicación cronológica. Moisés no solo había crecido en edad y estatura, sino que había madurado en conciencia, educado en toda la sabiduría de los egipcios. Hechos 7:22. Moisés había sido formado como príncipe, orador, estratega y posible sucesor del trono. Sin embargo, a pesar del privilegio, su corazón nunca dejó de latir al ritmo de su pueblo. Hebreos 11:24-25 expresa con precisión ese momento interno de quiebre. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Esta decisión no fue casual ni emocional, fue un acto deliberado, una renuncia a la comodidad, al poder y a los placeres de la corte, por una causa mayor, su identidad como hebreo y su fidelidad al Dios de sus padres. Aquel día decisivo, Moisés presenció una escena que desató esta resolución en acción. Un egipcio golpeaba a un hebreo. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Éxodo 2:12. Este acto revela tanto la compasión ardiente de Moisés como su impulsividad. No tenía aún un llamado explícito de Dios, ni autoridad judicial. Su acción fue un intento de justicia por mano propia. Como afirma Esteban en Hechos 7:24, defendió al oprimido e hiriendo al egipcio vengó al que padecía la injuria. Moisés actuó desde un sentimiento profundo de protección hacia los suyos, pero no con el método ni el tiempo de Dios. Al día siguiente, su intento de liderar a su pueblo encontró un rechazo doloroso. Al ver a dos hebreos peleando, intentó intervenir con palabras de reconciliación. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Éxodo 2:13. Pero la respuesta fue lapidaria. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Éxodo 2:14. Esta confrontación expuso la fragilidad de su posición. Sus intenciones eran buenas, pero su acción anterior lo desautorizaba. El hebreo no lo veía como un libertador, sino como un posible agresor. Aquí se revela una profunda lección. El liderazgo no se impone ni se improvisa, se gana con integridad, tiempo y vocación divina. Al saberse descubierto, Moisés tuvo miedo y dijo: «Ciertamente esto ha sido descubierto». Éxodo 2:14b. El miedo no era solo a la justicia egipcia, sino también al rechazo de su propio pueblo. En ese doble rechazo, por Egipto como traidor y por Israel como intruso, Moisés quedó solo. Y cuando Faraón supo del hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón. Éxodo 2:15. Su sueño de justicia fue sepultado por la arena del fracaso. Había salido como príncipe defensor, pero terminó como fugitivo. La confusión de su identidad alcanzó su clímax. Ya no era ni egipcio ni plenamente aceptado como hebreo. ¿Quién era entonces? La huida de Moisés no fue un simple escape geográfico. Fue una travesía espiritual hacia la transformación. Y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Éxodo 2:15. Ese pozo no es solo una locación física, es un símbolo. Así como Jacob encontró allí amor y dirección, y así como Jesús dialogaría con las samaritanas siglos después, Moisés inicia junto al pozo una nueva etapa, la del vaciamiento del ego y la formación del carácter. Allí, sin buscarlo, se convirtió en defensor de unas mujeres violentadas por pastores. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Éxodo 2:17. El mismo instinto protector surgió, pero sin violencia, sin asesinato, sin huida. Moisés estaba aprendiendo a liderar con justicia sin violencia, a actuar con firmeza sin impulsividad. Este evento
lo condujo a la hospitalidad de Reuel, o Jetro, sacerdote de Madián. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Éxodo 2:21. El príncipe convertido en pastor se adaptó a una nueva vida, sin lujos, sin títulos, sin ambiciones visibles. Trabajó cuidando ovejas, viviendo en tiendas, escuchando más a Dios que al mundo. De esta etapa diría luego el texto: y Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Pero esa mansedumbre no era cobardía ni apatía, era la fortaleza del que ha aprendido a dominar su espíritu y esperar el tiempo de Dios. Cuando nació su hijo, Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Éxodo 2:22. Este nombre es una confesión existencial. Moisés sentía el exilio, no solo de Egipto, sino de sí mismo, de su vocación, de su pueblo. Se sabía desplazado, desarraigado. Sin embargo, el desierto que lo vació también lo llenaría, porque en ese aislamiento Dios lo estaba preparando para la misión más grande: liberar a Israel. Como lo vemos en Hechos 7:30, pasados 40 años, se le apareció un ángel del Señor en el desierto del monte Sinaí. La aparición vendría, pero solo después del silencio. El llamado vendría, pero tras el quebranto. Dios no usa a los impetuosos, moldea a los humildes. Después de años de sufrimiento en silencio, un nuevo capítulo comenzó a escribirse en la historia del pueblo hebreo. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Éxodo 2:3. La mención de la muerte del faraón no señala una mejora, sino más bien una profundización del dolor. El cambio de gobierno no trajo alivio, sino una intensificación del sufrimiento. El nuevo monarca, posiblemente Amenhotep II, conocido por su dureza y brutalidad, no detuvo la maquinaria opresiva de esclavitud. Al contrario, los textos arqueológicos lo describen como un conquistador impasible. Habituado al castigo ejemplar, el pueblo seguía oprimido, despojado de libertad, dignidad y esperanza. Pero fue precisamente en medio de esa desesperanza que algo cambió. No en el cielo, sino en la tierra. Y los hijos de Israel gemían, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Éxodo 2:23b. Aquí, el texto hebreo es especialmente potente. El verbo anaka, para gemían, denota un gemido profundo, visceral, que nace del alma herida. Y el verbo tzaak, para clamaron, implica un grito de socorro, no formulado con elocuencia, sino cargado de angustia. No era una oración articulada, sino un clamor instintivo, como el de un niño que llora porque su dolor lo supera. Y sin embargo, este clamor imperfecto fue suficiente. Y subió a Dios el clamor de ellos, como el incienso en el altar, como la sangre de Abel que clamaba desde la tierra. Génesis 4:10. La voz del sufrimiento no pasa desapercibida para el cielo. Entonces ocurre lo inesperado. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2:24. Este versículo marca un punto de inflexión teológico. Dios no interviene aquí porque el pueblo lo merezca, ni porque hayan cumplido una cuota de oraciones, ni siquiera porque su fe haya sido ejemplar. Interviene porque es fiel. El verbo se acordó, zakar en hebreo, no implica que Dios había olvidado. En el lenguaje bíblico, recordar es sinónimo de actuar. Dios no solo trae a la memoria una promesa, la activa. Responde porque su nombre está atado a un pacto eterno. Como declara el Salmo 105:8-9. Se acordó para siempre de su pacto, el cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. El pasaje culmina con una secuencia de 4 verbos divinos, cargados de ternura y decisión.
Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Éxodo 2:25. Dios oyó, se acordó, miró y conoció. Este último verbo, yada en hebreo, va más allá de un conocimiento intelectual. Implica un conocimiento íntimo, relacional, comprometido. Dios no solo vio el sufrimiento desde lejos, lo sintió, lo abrazó, lo tomó como propio. No, fue una mirada fría, sino una mirada que abraza, que se involucra, que prepara intervención. Estas 4 acciones, escuchar, recordar, mirar, conocer, resumen el carácter del Dios de la alianza. Él no es indiferente al dolor. Él no ignora las lágrimas. Él no olvida sus promesas. Y aunque parezca que tarda, en el momento justo responde. Como dijo Habacuc, aunque la visión tardará aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Este pasaje es mucho más que una transición narrativa hacia el llamamiento de Moisés. Es una radiografía del corazón de Dios. Mientras los hombres gobiernan con dureza y oprimen al inocente, Dios observa, espera y finalmente actúa. Lo hace no por presión humana, sino por fidelidad divina. A veces pareciera que Dios guarda silencio demasiado tiempo, que el clamor de los justos se pierde en el ruido del mundo. Pero como lo vemos en Éxodo 2, el clamor sube y Dios oye. Esta parte del relato también nos invita a reconsiderar nuestra forma de orar. El pueblo no elevó grandes discursos, ni mostró una fe sin fisuras. Clamaron con dolor, desde la angustia, y Dios escuchó. En tiempos de sufrimiento, nuestras palabras pueden ser torpes, nuestro ánimo débil, pero Dios no exige perfección, exige verdad. Él responde al corazón quebrantado. Finalmente, esta escena marca el preludio de la liberación. Cuando parecía que todo estaba perdido, Dios estaba preparando la respuesta. Moisés ya estaba siendo moldeado en el desierto. La historia del Éxodo, que cambiaría para siempre la identidad del pueblo hebreo y su teología, comenzaba no con milagros visibles, sino con un susurro, un gemido, un clamor. Y ese clamor cambió la historia. Hoy también hay clamor en muchas vidas. Hay esclavitudes modernas, lágrimas no vistas, dolores ocultos. Pero el mismo Dios que oyó a Israel, escucha hoy. El mismo que se acordó de su pacto, se acuerda de sus promesas para ti. Él sigue mirando. Él sigue conociendo. Y como entonces, se prepara para actuar. Porque su fidelidad no cambia y su amor nunca se ausenta. Como dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti.